Punto 31. La tradicional sustitución del hacer por el actuar. La época moderna, en su primera etapa de interés por los productos tangibles y beneficios demostrables o en su posterior obsesión por el suave funcionamiento y socialidad, no fue la primera en denunciar la ociosa inutilidad de la acción y del discurso en particular y de la política en general. La exasperación por la triple frustración de la acción, no poder predecir su resultado, la irrevocabilidad del proceso y el carácter anónimo de sus autores es casi tan antigua como la historia registrada. Siempre ha supuesto una gran tentación, tanto para los hombres de acción como para los de pensamiento, encontrar un sustituto a la acción con la esperanza de que la esfera de los asuntos humanos escapara de la irresponsabilidad moral y fortuita inherente a una pluralidad de agentes. La notable monotonía de las soluciones propuestas a lo largo de la historia da testimonio de la elemental simplicidad de la materia. Hablando en términos generales, siempre intentan refugiarse de las calamidades de la acción en cualquier actividad en que un hombre solo, aislado de los demás, sea dueño de sus actos desde el comienzo hasta el final. Este intento de reemplazar el actuar por el hacer es manifiesto en el conjunto de argumentos contra la democracia, que, cuanto más consistente y razonado sea, se convierte en alegato contra la esencia de la política. Las calamidades de la acción derivan de la condición humana de la pluralidad, condición sine qua non para ese espacio de aparición que es la esfera pública. De ahí que el intento de suprimir esta pluralidad sea equivalente a la abolición de la propia esfera pública. La salvación más clara de los peligros de la pluralidad es la monarquía o gobierno de un hombre en sus numerosas variedades, desde la completa tiranía de uno contra todos hasta el benevolente despotismo y esas formas de democracia en las que la mayoría forma un cuerpo colectivo de tal modo que el pueblo es muchos en uno y se constituye en monarca. La solución platónica del filósofo rey, cuya sabiduría solventa las perplejidades de la acción como si fueran solubles problemas de cognición, no es más que una variedad del gobierno de un hombre, y en modo alguno la menos tiránica. El problema que originan estas formas de gobierno no es que sean crueles, ya que a menudo no lo son, sino más bien que funcionan demasiado bien. Los tiranos, si conocen su cometido, pueden ser amables y suaves en todo, como Pisístrato, cuyo gobierno fue comparado en la antigüedad a la edad de oro de Cronos. Sus medidas pueden ser muy poco tiránicas y beneficiosas a los oídos modernos, en especial cuando se nos informa que el único, aunque fracasado intento de abolir la esclavitud en la antigüedad lo hizo Periandros, tirano de Corinto. Sin embargo, todos tienen en común el destierro de los ciudadanos de la esfera pública y la insistencia en que se preocupen de sus asuntos privados y que solo el gobernante debe atender los asuntos públicos. Sin duda, esto equivalía a fomentar la industria privada y la laboriosidad, pero los ciudadanos no veían en esta política más que el intento de quitarles el tiempo necesario para su participación en los asuntos comunes. Las ventajas de corto alcance de la tiranía, es decir, la estabilidad, seguridad y productividad, preparan el camino para la inevitable pérdida de poder, aunque el desastre real ocurra en un futuro relativamente lejano. Escapar de la fragilidad de los asuntos humanos para adentrarse en la solidez de la quietud y el orden se ha recomendado tanto que la mayor parte de la filosofía política desde Platón podría interpretarse fácilmente como los diversos intentos para encontrar bases teóricas y formas prácticas que permitan escapar de la política por completo. El signo característico de tales huidas es el concepto de gobierno, o sea, el concepto de que los hombres solo pueden vivir juntos legal y políticamente cuando algunos tienen el derecho a mandar y los demás se ven obligados a obedecer.
La trivial noción que ya se encuentra en Platón y Aristóteles de que toda comunidad política está formada por quienes gobiernan y por los que son gobernados, en la que se basan las actuales definiciones de formas de gobierno, gobierno de uno o monarquía, gobierno de poco u oligarquía, gobierno de muchos o democracia, se fundamenta en la sospecha que inspira la acción más que en el desprecio hacia los hombres, y procede del deseo de encontrar un sustituto a la acción más que de la irresponsable o tiránica voluntad de poder. En teoría, la versión más breve y fundamental de ese escapar de la acción para adentrarse en el gobierno se da en el político, donde Platón abre una brecha entre los dos modos de acción, archein y pratein, comienzo y actuación, que según el pensamiento griego estaban relacionados. El problema, tal como lo vio Platón, consistía en asegurarse que el principiante seguiría siendo el dueño completo de lo que había comenzado, sin necesitar la ayuda de los demás para realizarlo. En la esfera de la acción, este dominio aislado solo puede lograrse si los demás ya no necesitan unirse a la empresa por su propio acuerdo, con sus motivos y objetivos propios, sino que están acostumbrados a ejecutar órdenes y si, por otra parte, el principiante que tomó la iniciativa no se permite comprometerse en la acción. De esta manera, comenzar, archein, y actuar, pratein, pueden convertirse en dos actividades diferentes por completo, y el principiante llegará a ser un gobernante, archón, en doble sentido de la palabra, que no tiene que actuar, pratein, sino que gobierna, archein, sobre quienes son capaces de ejecución. En estas circunstancias, la esencia de la política es saber cómo comenzar y gobernar los asuntos más graves con respecto a oportunidad e inoportunidad. La acción como tal se ha eliminado totalmente y ha pasado a ser la simple ejecución de órdenes. Platón fue el primero en introducir la división entre quienes saben y no actúan y los que actúan y no saben, en lugar de la antigua articulación de la acción en comienzo y realización, de modo que saber qué hacer y hacerlo se convirtieron en dos actividades completamente diferentes. Puesto que Platón identificó de inmediato la línea divisoria entre acción y pensamiento, con la brecha que separa a los gobernantes de los gobernados, resulta evidente que las experiencias en las que se basa la división platónica son las de la familia, donde nada podía hacerse si el dueño no sabía qué hacer y no daba órdenes a los esclavos, órdenes que éstos ejecutaban sin saber. De ahí que quien sabe no tiene que hacer y quien hace no necesita pensamiento ni conocimiento. Platón era plenamente consciente de que proponía una transformación revolucionaria de la polis cuando aplicaba a su administración las máximas reconocidas para una familia bien ordenada. Es un error común creer que Platón deseaba abolir la familia. Quería, por el contrario, ampliar este tipo de vida hasta el extremo de que una familia incluyera a todos los ciudadanos. Dicho con otras palabras, quería eliminar de la comunidad familiar su carácter privado y con esa finalidad recomendaba la abolición de la propiedad privada y del estatus marital individual. Según el pensamiento griego, la relación entre gobernar y ser gobernado, entre mando y obediencia, era, por definición, idéntica a la relación entre amos y esclavos, y por consiguiente impedía toda posibilidad de acción. Por lo tanto, la argumentación de Platón de que las normas de conducta en los asuntos públicos debían derivarse de la relación amo-esclavo en una familia bien ordenada, significaba realmente que la acción no tenía que desempeñar parte alguna en los asuntos humanos. Es evidente que el esquema de Platón ofrece muchas más posibilidades para establecer un orden permanente en los asuntos humanos que los esfuerzos del tirano para eliminar a todos, con la excepción de él, de la esfera pública.
aunque cada uno de los ciudadanos retuviera algún derecho en el manejo de los asuntos públicos, en conjunto actuarían como un solo hombre, sin tener siquiera la posibilidad de disensión interna, menos aún de lucha de facciones. Mediante el gobierno, los muchos se convierten en uno en todo aspecto, excepto en la aparición física. Históricamente, el concepto de gobierno, aunque tiene su origen en la esfera familiar, ha desempeñado su papel más decisivo en la organización de los asuntos públicos y para nosotros está invariablemente relacionado con la política. Esto no debe hacer que pasemos por alto el hecho de que para Platón era una categoría mucho más general. Veía en dicho concepto el principal dispositivo para ordenar y juzgar los asuntos humanos en todo aspecto. Esto no solo resulta evidente debido a su insistencia en que la ciudad-estado ha de considerarse como amplio mandamiento del hombre, sino también debido a su construcción de un orden psicológico que realmente sigue al orden público de su utópica ciudad, y aún es más manifiesto en la grandiosa consistencia con la que introdujo el principio de dominación en la relación del hombre consigo mismo. El supremo criterio de aptitud para gobernar a los demás es tanto en Platón como en la aristocrática tradición del Occidente la capacidad para gobernarse a uno mismo. Al igual que el filósofo rey manda en la ciudad, el alma manda en el cuerpo y la razón lo hace en las pasiones. En el propio Platón, la legitimidad de esta tiranía en todo lo que atañe al hombre, su conducta con respecto a sí mismo y a los demás, sigue estando firmemente enraizada en la equívoca significación de la palabra archein, que significa comenzar y gobernar. Para Platón es decisivo, como lo dice expresamente al final de las leyes, que sólo el comienzo, arché, da derecho a gobernar, archein. En la tradición del pensamiento platónico, esta identidad original y lingüísticamente predeterminada de gobernar y comenzar tuvo como consecuencia que todo comienzo se entendió como legitimación de gobierno hasta que finalmente el factor comienzo desapareció por completo del concepto de gobierno. Con él desapareció de la filosofía política la comprensión más elemental y auténtica de la libertad humana. La separación platónica de saber y hacer ha quedado en la raíz de todas las teorías de dominación, que no son simples justificaciones de una irreductible e irresponsable voluntad de poder. Debido a la conceptualización y clarificación filosófica, la identificación platónica de conocimiento con mando y gobierno y de acción con obediencia y ejecución rigieron las primeras experiencias y articulaciones de la esfera política y pasó a ser autoritaria para toda la tradición del pensamiento político. Incluso después de que hubieran quedado olvidadas las raíces de las que Platón derivó sus conceptos. Aparte de la singular mezcla platónica de profundidad y belleza, cuyo peso iba a llevar sus pensamientos a través de los siglos, la razón de la longevidad de esta parte concreta de su obra radica en que vigorizó la sustitución de gobierno por acción mediante una interpretación aún más razonable en términos de hacer y fabricar. Es cierto, y Platón, que había obtenido la palabra clave de su filosofía, la idea de las experiencias en la esfera de la fabricación, debió de ser el primero en observarlo, que la división entre conocer y hacer, tan extraña a la esfera de la acción, cuya validez y significación se destruye en el momento en que el pensamiento y acción se separan, es una experiencia cotidiana en la fabricación, cuyos procesos se dividen en dos partes. En primer lugar, captar la imagen o aspectos, eidos, del producto que va a hacer y luego organizar los medios y comenzar la ejecución.
El deseo platónico de sustituir el hacer por el actuar con el fin de conceder a la esfera de los asuntos humanos la solidez inherente al trabajo y a la fabricación se hace más aparente donde toca la esencia de su filosofía, la doctrina de las ideas. Cuando Platón no se interesa por la filosofía política, como en el banquete y en alguna otra obra, describe las ideas como lo que brilla más y, por consiguiente, como variaciones de lo hermoso. Solo en la República se transforman en las ideas en modelos, medidas y normas de conducta que son variaciones o derivaciones de la idea de lo bueno en el sentido griego de la palabra, o sea, de lo bueno para o de adecuación. Esta transformación era necesaria para aplicar la doctrina de las ideas a la política y debido esencialmente a un propósito político, el de eliminar el carácter de fragilidad de los asuntos humanos. Platón creyó preciso declarar lo bueno y no lo hermoso como la más elevada idea, pero esta idea de lo nuevo no es lo más elevado del filósofo, quien desea contemplar la verdadera esencia del ser y por consiguiente cambia la oscura caverna de los asuntos humanos por el brillante firmamento de las ideas. Incluso en la República, el filósofo sigue definido como amante de lo hermoso, no de lo bueno. La bondad es más elevada idea del filósofo rey que desea gobernar los asuntos humanos porque ha de pasar su vida entre los hombres y no puede residir para siempre bajo el firmamento de las ideas. Solo cuando vuelve a la oscura caverna de los asuntos humanos para vivir de nuevo con sus semejantes, necesita las ideas para que le guíen como modelos y normas con las que medir y clasificar la variada multitud de actos y palabras humanas, con la misma absoluta y objetiva certeza con que el artesano se guía en la fabricación y el lego en juzgar las camas individuales mediante el determinado y siempre presente modelo, la idea de la cama en general. Técnicamente, la mayor ventaja de esta transformación y aplicación de la doctrina de las ideas a la esfera política radica en que se elimina el elemento personal en el concepto platónico del gobierno ideal. Platón sabía muy bien que su analogía, favoritas sacadas de la vida familiar, tales como la relación dueño-esclavo o pastor-rebaño, exigían en el gobernante una cualidad casi divina para diferenciarlo de sus súbditos tan claramente como se diferencian los esclavos del amo o la oveja del pastor. La construcción del espacio público en la imagen de un objeto fabricado llevaba solo consigo, por el contrario, la implicación de la maestría y experiencia corriente en el arte de la política, como en todas las demás artes, donde el factor apremiante no radica en la persona del artista o artesano, sino en el objeto impersonal de su arte u oficio. En la República, el filósofo rey aplica las ideas como el artesano lo hace con sus normas y modelos. Hace su ciudad como el escultor una estatua, y en la obra platónica final, estas mismas ideas incluso se han convertido en leyes que sólo necesitan ser ejecutadas. Dentro de este marco, la aparición de un sistema político utópico que de acuerdo a un modelo podría construirlo alguien con dominio de las técnicas de los asuntos humanos, casi pasa a ser una cosa natural. Platón, que fue el primero en concebir un dibujo de ejecución para la formación de cuerpos políticos, ha sido la inspiración de todas las posteriores utopías. Y aunque ninguna de estas utopías ha desempeñado un papel importante en la historia, porque en los pocos casos en que se realizaron los esquemas utópicos quedaron destruidos bajo el peso de la realidad, no tanto de la realidad de las circunstancias exteriores como de las reales relaciones humanas que no podían controlar, estaban entre los medios más eficientes para conservar y desarrollar una tradición del pensamiento político en la que,
Consciente o inconscientemente, el concepto de acción se interpretaba como formación y fabricación. En el desarrollo de esta tradición es digna de observarse una cosa. Es cierto que la violencia, sin la que no podía darse ninguna fabricación, siempre ha desempeñado un importante papel en el pensamiento y esquemas políticos basados en una interpretación de la acción como construcción. Pero hasta la época moderna, este elemento de violencia siguió siendo estrictamente instrumental, un medio que necesitaba un fin para justificarlo y limitarlo, con lo que la glorificación de la violencia como tal está ausente de la tradición del pensamiento político anterior de la época moderna. En términos generales, dicha glorificación era imposible mientras se supiera que la contemplación y la razón eran las más elevadas capacidades del hombre, ya que con tal supuesto todas las articulaciones de la vida activa, la fabricación no menos que la acción, y no digamos la labor, seguían siendo secundarias e instrumentales. En la más estrecha esfera de la teoría política, la consecuencia fue que la noción de gobierno y las concomitantes cuestiones de legitimidad y justa autoridad desempeñaron un papel mucho más decisivo que la comprensión e interpretaciones de la propia acción. Solo la convicción de la época moderna de que el hombre únicamente puede conocer lo que hace que sus capacidades pretendidamente más elevadas dependen de la fabricación y que por lo tanto es profundamente homo faber y no animal rationale, pusieron de manifiesto las implicaciones mucho más antiguas de la violencia inherentes a todas las interpretaciones de la esfera de los asuntos humanos como esfera de la fabricación. Esto ha llamado la atención especialmente en las series de revoluciones características de la época moderna, todas las cuales, con excepción de la norteamericana, muestran la misma combinación del antiguo entusiasmo romano por la creación de un nuevo cuerpo político con la glorificación de la violencia como único medio para hacerlo. La sentencia de Marx, la violencia es la partera de toda vieja sociedad preñada de otra nueva, es decir, de todo cambio en la historia y la política, solo resume la convicción de la época moderna y saca las consecuencias de su profunda creencia en que la historia la hacen los hombres de la misma manera que la naturaleza la hace Dios. La mejor prueba de la persistente y triunfal transformación de la acción en un modo de hacer nos la da la terminología del pensamiento y de la materia de la teoría política, que hace casi imposible tratar de estas materias sin emplear la categoría de medios y fines y discutir en términos de instrumentalidad. Quizás más convincente aún es la unanimidad con la que los proverbios populares de todas las lenguas modernas nos advierten que quien desea un fin debe desear también los medios y que no se puede hacer una tortilla sin romper el huevo. Tal vez seamos la primera generación que se ha dado perfectamente cuenta de las fatales consecuencias inherentes a una línea de pensamiento que admite que todos los medios, con tal de que sean eficaces, están permitidos y justificados en la busca de algo definido como fin. Para escapar de estas trilladas sendas de pensamiento no es suficiente añadir algunas calificaciones, tales como que no todos los medios están permitidos o que en ciertas circunstancias los medios pueden ser más importantes que los fines. Estas calificaciones dan por sentado que un sistema moral que, como demuestran las exhortaciones, apenas puede darse por sentado o quedan vencidas por el propio lenguaje o las analogías que usan. Afirmar que los fines no justifican todos los medios es hablar en términos paradójicos, ya que la definición de un fin
es precisamente la justificación de los medios, y las paradojas siempre indican perplejidad, nada solventan, y de ahí que no sean convincentes. Mientras creamos que tratamos con medios y fines en la esfera política, no podremos impedir que cualquiera use todos los medios para perseguir fines reconocidos. La sustitución de hacer por actuar y la concomitante degradación de la política en medios para obtener un presunto fin, entre comillas, más elevado, en la antigüedad, la protección de los buenos, del gobierno, de los malos en general, y la seguridad del filósofo en particular, en la Edad Media la salvación de las almas, en la época moderna la productividad y el progreso de la sociedad, es tan vieja como la tradición de la filosofía política. Cierto es que sólo la época moderna definió al hombre fundamentalmente como Homo faber, fabricante de utensilios y productor de cosas, y por lo tanto pudo superar el arraigado desprecio y sospecha que la tradición había tenido de la fabricación. Sin embargo, esta misma tradición, en cuanto también se había vuelto contra la acción, de manera menos abierta sin duda, aunque no menos eficazmente, se vio obligada a interpretar la acción en términos de hacer, con lo que, a pesar de la sospecha y desprecio, introdujo en la filosofía política ciertas tendencias y modelos de pensamiento a los que podía recurrir la época moderna. A este respecto, la época moderna no invirtió la tradición, sino que la liberó de los prejuicios impedido, que le habían impedido declarar abiertamente que el trabajo del artesano debía clasificarse en un puesto más alto que las perezosas opiniones y hechos constitutivos de la esfera de los asuntos humanos. La cuestión es que Platón, y en menor grado Aristóteles, a cuyo criterio los artesanos no merecían la plena ciudadanía, fueron los primeros en proponer que se manejaran los asuntos políticos y se rigieran los cuerpos políticos a la manera de la fabricación. Esta aparente contradicción indica con claridad lo profundo de las auténticas perplejidades inherentes a la capacidad humana para la acción y la fuerza de la tentación para eliminar los riesgos y peligros al introducir en la trama de las relaciones humanas las categorías mucho más cálidas y dignas de confianza inherentes a las actividades en las que nos enfrentamos a la naturaleza y construimos el mundo del artificio humano.